El Evangelio de Marcos contiene muchas enseñanzas de Jesús, y por nuestro estudio de todo el Evangelio en la asignatura Nuevo Testamento 1, vamos a ver los detalles y las características diversas de las enseñanzas de Jesús. A veces les habla a muchos en un lugar público. A veces su enseñanza es por una conversación privada. Y a veces quiere la atención de la multitud y a veces busca un lugar privado. Usa citas del Antiguo Testamento, milagros, dichos cortos, preguntas y más, pero cada vez, en cualquier circunstancia, sus enseñanzas les revelan a las personas y a los lectores de Marcos más información acerca de su identidad y misión. Pero una herramienta, un estilo de esta enseñanza, la que Jesús utiliza en muchas ocasiones, es la parábola. En la unidad 4 hemos estudiado algunos aspectos de este estilo de literatura, se llama la parábola. Y en este video voy a considerar Marcos, el capítulo 4, del versículo 1 al 20, y cómo este pasaje nos ayuda a entender el propósito de las parábolas. Una definición común de una parábola es que es una historia terrenal que nos enseña una verdad celestial o espiritual. Dice, la parábola es como una ilustración, un ejemplo o una imagen sencilla que les ayuda a los lectores a entender un concepto complicado. Como un pastor que en su sermón dice, vamos a considerar el concepto de la expiación y utilizar una historia de un ladrón y un juez que paga la multa para el ladrón. Pero la pregunta es, ¿esta definición, este propósito de las parábolas es correcta? ¿Qué dice Marcos 4 del versículo 1 al 20 acerca de esta definición? Toca pausa por un momento y leer Marcos el capítulo 4 del versículo 1 al 20. El pasaje tiene una estructura clara. Del versículo 1 al 2 contiene una introducción y el contexto. Jesús está enseñando en un lugar público a una multitud. Versículo 3 al 9, la parábola. El marco de la parábola, las exhortaciones, oíd, el versículo 3, y el que tiene oídos para oír, oiga, el versículo 9. Versículo 10 al 12, los discípulos tienen una pregunta acerca de las parábolas y Jesús la contesta, que nos da el propósito de las parábolas. Y del versículo 12 al 20, la explicación de la parábola. Podemos hacer 3 observaciones acerca de las parábolas de esta estructura. Observación 1. Es claro que el propósito de las parábolas es para enseñar. En el versículo 2, Jesús utiliza las parábolas en el contexto de sus enseñanzas. Observación 2. Es claro que las parábolas no son ejemplos terrenales de verdades espirituales ni ilustraciones. ¿Por qué? Porque los discípulos no entienden la parábola. Necesitan una explicación. Si la palabra es una ilustración o ejemplo, no funciona. Y observación 3. La enseñanza por la parábola va a provocar división. El versículo 11 contiene el tema de los que tienen el secreto y los que están afuera. Un tema que hemos visto en el capítulo 3 de los versículos 31 al 35 de Marcos. Sabemos del contexto de Marcos que el tema central del ministerio de Jesús es el reino de Dios. Y por sus enseñanzas es claro que hay un grupo dentro del reino y un grupo afuera del reino. En este contexto, el versículo 12 es una sorpresa, ¿no? Dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan
y les sean perdonados los pecados. Es una cita de Isaías del capítulo 6, el capítulo famoso en que leemos la respuesta de Isaías a la pregunta de Dios que dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías le dice a Jehová, heme aquí, envíame a mí. Es la respuesta del profeta fiel, ¿no? Pero en los próximos versículos el Señor le da a Isaías el contenido de su mensaje, y es un mensaje de condenación y juicio, un mensaje que la gente no va a entender y por eso no va a arrepentir de su rebelión contra Dios. Isaías va a hablar las palabras de Dios, palabras de salvación, pero la gente no va a tener oídos para oír y por eso no va a recibir perdón. Jesús les dice a los discípulos, las parábolas van a provocar este tipo de división. La gente del reino, la gente que tiene el secreto, va a entender las parábolas. Pero los que no tienen oídos para oír, los que están afuera del reino, no. Las parábolas van a ser un dicho, una historia, nada más. De hecho, la división que viene por la predicación de la palabra de Dios es el tema principal de la parábola de las 4 tierras. Porque la parábola nos viene en el contexto de un macor de exhortación, el versículo 3. Oíd. ¿Oíd a qué? La semilla. ¿Qué es? El versículo 14. La palabra. Y cada tierra tiene una respuesta diferente a la palabra. Satanás la quita. La tribulación y persecución la quita. Las riquezas la quita. 3 tierras diferentes, pero últimamente el resultado es el mismo. La tierra no está en él. Y está afuera. La semilla no está en él. Y están afuera del reino de Dios. Pero la última tierra, versículo 20 dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta tierra se acepta la semilla, y el resultado es fruto. Esta es la tierra que tiene el secreto del reino de Dios, y por eso da fruto. Por la parábola, Jesús les enseña a la multitud y los discípulos que van a ser respuestas diversas a la palabra declarada y como el resultado de la palabra predicada es 2 grupos. El grupo que tiene el secreto y el grupo que está afuera.